Buenas noches con todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sesión del ciclo de conversatorios Perú en tiempos de pandemia, la nueva anormalidad, le hemos puesto a esta segunda parte, donde estamos abordando una serie de temas claves para lo que es nuestra cotidianidad y nuestra realidad hoy, ¿no? Este es un programa producido por la Comisión Nacional de Programa y Plan de Gobierno del Nuevo Perú, y en esa línea tenemos hoy una sesión muy interesante dedicada a abordar un tema que es clave para todos la gran mayoría que vivimos en las ciudades, ¿no? ¿Qué nos está configurando la actual pandemia del coronavirus respecto a la convivencia en las grandes ciudades, en términos de transporte, en términos de seguridad ciudadana también, y de convivencia en general, ¿no? Se abren una serie de desafíos, el presidente Vizcarra anunció una nueva convivencia, pero que en realidad no cambia mucho la actual que ya tenemos, salvo por los grados de incertidumbre que debemos manejar para relacionarnos, ¿no? En medio de una situación donde los contagios y el temor de contagiarse en general viene siendo frecuente y donde ya las cuarentenas incluso empiezan a flexibilizarse, cómo convivir en este escenario en las ciudades, qué desafíos nos presentan además ciudades tan deterioradas, conglomeradas como las nuestras, ¿no? En el caso de Lima, sobre todo. Y para tratar este tema estamos con dos grandes invitados, compañeros además que nos van a dar muchas luces. En primer lugar está Gustavo Guerra García, bueno, él es muy conocido, ha sido candidato a alcalde de Lima, además es especialista en temas de transporte público y de gestión urbana. Y desde Santiago nos acompaña Lucía Dagmer, a que hace tiempo queríamos escuchar también. Ella se ha especializado en un tema que generalmente a la izquierda no le entra mucho, y cuando lo hace no lo hace tan bien, como es el tema de seguridad ciudadana, ¿no? Ha tenido varias intervenciones en distintos espacios, allá en Chile, además es una académica reconocida, aquí también, y nos va a aportar mucho en este tema, donde además las medidas de control y seguridad, por un lado, se agudizan, pero por otro lado también van a tener algunos cambios seguramente. Bienvenidos, hola Gustavo. Hola Lucía. Hola, Nayi, ¿cómo Hola, ¿qué estás? tal? Bueno, entonces vamos a empezar con Gustavo haciendo una pequeña o una breve síntesis de este momento que estamos viviendo, ¿no? ¿Cómo definirías tú, Gustavo, esta situación ahorita de anormalidad, nueva normalidad que están viviendo las ciudades, especialmente Lima o las grandes ciudades del Perú, en un momento de pandemia, ¿no? Sí, este es un momento crítico, ¿no? Y que desnuda muchas de las falencias que el Estado peruano ha ido desimplementando en los últimos 30 años y que, digamos, visto con un poco de esperanza, podría generar, digamos, cambios sustantivos en los próximos años que nos permitan resolver, claro, los problemas específicos para enfrentar la crisis del COVID-19, pero también algunos problemas de carácter estructural. Eso siempre que, digamos, haya una correlación de fuerzas que permita, ¿no?, reencaminar muchos de los problemas que nos están en este momento afectando, ¿no? Entonces, en las ciudades del Perú, le voy a dejar a Lucía un poco la mirada más internacional. eh, yo lo que diría es que, claro, la primera afectación que tenemos es que tenemos un esquema hospitalario y militar, ¿no?, del control de la epidemia. Y creo que en algún momento, en el corto plazo, para tener una mayor efectividad, ¿no?, porque los contagios van a seguir aumentando y sabemos que están muy subestimados, ¿no?, eh, tenemos que pasar a un esquema más comunitario y más vinculado al primer nivel de salud, que es el nivel al cual la gente y la población está acostumbrada a ir, ¿no? Yo creo que ese proceso ya se inició, pero claro, es sumamente importante para las ciudades poder tener esas referencias, ¿no? No sé cuán grave sea este mismo problema en otras partes del mundo, pero en nuestro país es sumamente grave, ¿no? Bueno, entonces el segundo punto me parece que es el tema de vivienda, ¿no? Las ciudades latinoamericanas y de algunos países andinos, felizmente no es un problema en toda Latinoamérica, carecemos de una política de vivienda social que en todo el mundo es indispensable, ¿no?, para poder organizar bien el desarrollo urbano, planificar las densidades. En el Perú no la tenemos y tenemos los niveles de hacinamiento más dramáticos de Sudamérica y problemas no resueltos gravísimos de población asentada con viviendas en zonas de riesgos no mitigables. Entonces yo creo que
ahí donde se conjuguen los dos problemas, ¿no? Riesgos no mitigables de terremotos y de inundaciones, sumado al hacinamiento grave, en realidad deberíamos dirigir un esfuerzo público enorme a resolver estos problemas de forma inmediata, lo más rápido posible, ¿no? Porque si bien hoy día es por el COVID, en general estas son situaciones de riesgo que no deberíamos seguir, ¿no? Sufriendo, ¿no? Como lo estamos padeciendo en este momento, ¿no? O sea, Lima y el Perú han tenido, desde el punto de vista del transporte, uno de los niveles de restricción de circulación más altos del mundo, ¿no? Según el análisis que hizo con Big Data el propio Google, pero tenemos una de las altas tasas de letalidad, una de las más altas tasas de letalidad y una cobertura de infectados que crece cada 8 días, duplicándose, ¿no? Entonces, obviamente, y con esto entramos al tema de transportes, tenemos que enfrentar los problemas estructurales, potenciar el primer nivel, tener una política de vivienda social, y en el transporte, obviamente, en el corto plazo, hay una gran oportunidad también de adelantar reformas, ¿no? El problema es que hay digamos, un sentido común muy, digamos, neoliberal y vinculado a soluciones de tipo privado-privado que generan que limiten, ¿no? A veces las alternativas que se pueden implementar. Entonces yo creo que en un contexto en el cual tenemos a las empresas de transporte urbano que no pueden pagar sus deudas al sistema financiero por la modernización de la flota, ¿no? En las rutas tradicionales y en los corredores complementarios, lo que necesitamos es principalmente un esquema en el cual el Estado tiene un rol mucho más protagónico, ¿no? Entonces, así como en el Transantiago ya ha habido compra por el Estado de flota, entregada en diferentes mecanismos a los operadores, si queremos en verdad reemplazar, ¿no? A las alrededor de 20.000 combis que hay en Lima y en el resto del país, y en donde es complicado manejar un programa sanitario, obviamente necesitamos una intervención pública eh, más fuerte para poder inducir el esquema de modernización de flota con mecanismos que no son los convencionales, ¿no? Porque los mecanismos más utilizados en los últimos años han sido, digamos, sistemas de recaudo privado, bancabilidad, sustento del proyecto ante el sector privado para financiamiento convencional. Y lo cierto es que en los próximos meses deberíamos poder modernizar la flota con un rol del Estado bastante más alto si queremos ser efectivos, ¿no? De lo contrario, obviamente vamos a estar estancados en una situación en la cual hacemos un programa sanitario exigente, pero por el otro lado es muy difícil guardar la distancia social, digamos, en un vehículo muy pequeño, como una combi. Y peor aún, si el Congreso se le ocurre, con un populismo electoral inaceptable, ¿no? Permitir que los colectivos hagan rutas en las ciudades y compitan con los procesos de modernización y formalización del transporte interprovincial. Eso ya es, digamos, el acabose, ¿no? De un asunto que deberíamos detener de forma inmediata con una reacción social mayor, ¿no? Y finalmente en las ciudades como Lima, obviamente necesitamos otra política de abordaje hacia los mercados. Hace muchos años que se dejó de hacer lo que hacía Andrade, que era grandes apoyos del Estado para poder organizar, relocalizar y ordenar todos los temas de comercio ambulatorio y pequeño comercio de otro tipo de artefactos. Y obviamente lo que tenemos es un desorden absoluto en el cual los pequeños emprendedores están ocupando la vía pública y generando problemas, ¿no? De hacinamiento comercial, digamos, por llamarlo de alguna manera, en toda la ciudad y con focos posibles de contagio en el contexto del COVID. Entonces, al igual que el transporte, al igual que la vivienda social, al igual que la salud en el primer nivel, todos estos temas tienen que ser enfrentados con mucha fuerza, tanto porque lo necesitamos en el COVID como porque lo necesitamos en el largo plazo, ¿no? Entonces, yo creo que completando el dibujo, ¿no? Con una nueva política respecto a los espacios públicos, ¿no? Que hoy día están vacíos y que para volverse a ocupar van a tener que tener nuevos protocolos, ¿no? Lo que se requiere en nuestras ciudades, obviamente, es primero, claro, más empoderamiento, más recursos y más competencias para nuestros propios gobiernos de las ciudades, que es el único espacio en donde se pueden integrar, digamos, políticas multisectoriales, por un lado, y por el otro, entender que tenemos que modificar, digamos, muchos sistemas, muchos esquemas de comportamiento para poder tener ciudades como las que queremos, ¿no? Más cohesionadas, más sostenibles, ambientalmente más protegidas y con mucho más protección social, comenzando por la salud, ¿no? Entonces, esa es la orientación que deberíamos propender y yo creo que todas las causas que necesitábamos de forma estructural sin COVID, se nota que son mucho más necesarias en las ciudades
en el esquema con COVID. Así que por COVID o por no COVID, igual tenemos que resolver estos problemas estructurales de la forma más rápida posible, y para eso hay que crear una correlación de fuerzas y un conjunto de ideas que le den sentido, que le den contenido y que nos permitan generarle costos políticos a los que no quieren tomar estas decisiones. Muy bien. Sí, creo que eso es clave. Y además el tema de las municipalidades y los gobiernos locales, ¿no? Creo que eso podríamos retomarlo más adelante porque ha sido un actor un poco de baja intensidad en esta emergencia, ¿no? Y que sí, pues es urgente retomar. Y entrando, Lucía, un poco al tema que queríamos abordar contigo, ¿no? O sea, ya antes de la emergencia, uno de los principales problemas para la población en las ciudades era el tema de la delincuencia, de la seguridad ciudadana. O sea, ya en Lima, por ejemplo, era uno de los problemas más sentidos por la población, ¿no? Y las respuestas desde el Estado, desde los actores políticos, siempre eran, solían ser represivas, ¿no? O sea, incluso siempre daba vueltas la idea de militarizar la seguridad ciudadana, como también creo que en Chile, por ejemplo, ¿no? Y de pronto viene esta emergencia y refuerza este rol coercitivo del Estado, ¿no? En el caso peruano, con el tema de las cuarentenas, pero también con el toque de queda y con la circulación militar y policial para firmar el control, ¿no? Supuestamente algunos delitos se contienen, baja el tema de la delincuencia, pero sigue siendo un desafío para las ciudades manejar este tema de la seguridad ciudadana, la lucha contra la delincuencia en general, y una convivencia organizada, digamos, mínimamente en medio de esta pandemia del COVID-19. ¿Cómo lo ves tú en esos términos, no? Sí, bueno, muchas gracias. Primero que nada, decir que estoy de acuerdo con Gustavo. Creo que hay 4 cosas que se develan con el COVID, ¿no? No es que no existieran, sino que no eran evidentes. La primera es que la crisis de los partidos políticos y la representación política con programas país y ciudad de largo plazo. La segunda, el total caos que es con la capacidad del Estado para enfrentar problemas como la pandemia, pero además otros problemas. Esta incapacidad del Estado se vincula con enormes niveles de no planificación, y yo creo que ahí Gustavo lo ha explicado con mucho detalle, pero no es solo no planificación urbana, sino que no es planificación de políticas públicas, ¿cierto? Que se abandonan espacios importantes del país y de las ciudades, que básicamente tienen que resolverlos por sí mismos. Pero además un cuarto elemento que está detrás de todo esto, y es también los incrementales niveles de corrupción, ¿no? Porque en definitiva hemos entrado en esta cultura de ilegalidad en el país, donde cada uno cree que se salva por sí mismo, solo, pero además buscando el camino por el costado para evitar cumplir con las leyes. Y eso es súper problemático en un momento como este. Y esos 4 elementos yo creo que se vinculan con lo que tú preguntabas, Anaí, respecto a los temas de pandemia, policía y militarización. Es interesante cuando uno mira los decretos supremos que ha sacado el presidente respecto a varias de las respuestas. En muchas la policía es como un dado, ni siquiera hay una explicación de quién se va a hacer cargo, por ejemplo, de los temas de seguridad en los mercados, que es uno de los lugares donde hay mayores niveles de contaminación, sino que se deja al alcalde, a que, bueno, el alcalde vea qué es lo que puede hacer en un espacio donde eso sabemos que puede generar enormes niveles de aún más contagio, discrecionalidad, en fin. La respuesta que ha tenido el Perú respecto a los temas de la cuarentena, el rol de los militares y de las policías, es la respuesta que ha tenido prácticamente todos los países del mundo, ¿cierto? En situaciones de enormes amenazas, son los militares, para los cuales uno invierte sustantivamente a lo largo del tiempo, los que pueden ayudar en términos de logística, en términos de presencia, porque también es cierto que las policías se han visto sobrepasadas, justamente porque tuvieron una respuesta, llamémosla, desorganizada, sin planificación, ¿cierto? Un poco a lo que había en el momento inicial de la pandemia, y bueno, y se sigue manteniendo. El problema es que la ciudadanía considere que esa es la respuesta o esa es la nueva normalidad, ¿cierto? El problema es que hoy día estamos en una situación en Chile, en Perú, pero en un montón de otros países, donde la gente puede decir, bueno, tal vez hay menos delincuencia cuando hay toque de queda. Entonces tal vez es mejor estar en toque de queda, o tal vez hay menos delincuencia cuando los militares están en la calle. Entonces dejemos los militares en la calle.
Y en realidad eso es una declaración totalmente preocupante, es una afirmación que lo que hace es erosionar las capacidades democráticas, que yo entiendo que es difícil en el marco de un Congreso que discute leyes que son francamente deplorables, en una discusión de política pequeñita, en un país donde se han muerto más de 3.000 personas, uno escucha el Congreso y la verdad es que da ganas de llorar. Pero la solución no es la militarización, ¿no? Lo que hemos visto en muchos países es que la militarización lo que hace es aumentar los niveles de violencia y finalmente las violaciones de derechos humanos. ¿Qué creo que sí deberíamos de estar pensando, además de la salida de la pandemia y todo lo que Gustavo ha dicho en términos específicos con temas de transporte, sobre todo pensando que es muy probable que no vamos a tener una vacuna hasta mediados finales del próximo año? Tenemos que empezar a agarrar justamente estos 4 elementos, ¿no? O sea, en primer lugar, la policía no puede ser un espacio donde uno tenga temor que cuando les dice que compren mascarillas se generen espacios de corrupción, que es lo que hemos visto. Entonces tiene que haber una mayor capacidad del Estado para controlar las definiciones policiales en muchas áreas, pero una de ellas principal hoy día es temas de administración de sus finanzas, capacidades efectivas para generar respuesta pública. Lo segundo es que tiene que haber una planificación mucho más detallada, porque si tú tienes a la policía toda dedicada al tema COVID, lo que nos va a pasar es lo que nos viene pasando hace 20 años en Perú, es que un porcentaje importante de algunos territorios no tienen cobertura policial. Y en esos territorios donde no hay cobertura policial, hoy día los que están es el narcotráfico, es la trata de personas, es la minería ilegal, son organizaciones criminales que además van a tener mucho dinero y van a empezar a hacer estados paralelos. Y no estamos hablando de lugares lejísimos de Lima, no estamos hablando, digamos, de allá 20 horas en auto, estamos hablando de lugares en Lima, donde la policía no llega, donde ahora debe estar llegando aún menos y donde la desesperación de la población puede llevar a que sean estos grupos los que terminan ejerciendo capacidades o labores estatales. Lo que se ve en todos lados es el aumento de la extorsión, el aumento de los préstamos informales, el aumento de situaciones de altísimos niveles de violencia, y especialmente, Anaí, está el tema de la violencia dentro del hogar, ¿no? Donde si tú no tienes presencia policial efectiva, con cobertura territorial, y encima tienes un encierro obligado en espacios, como bien ha dicho Gustavo, totalmente hacinados, ¿cierto?, con capacidades infraestructurales básicas y además con una crisis económica profunda, los niveles de violencia dentro del hogar van a aumentar contra mujeres, niños y adultos, y la pregunta es cómo va a ser el Estado con la policía. Esto no se resuelve con capacidad de pie de fuerza, sino con capacidad de justicia y policía para enfrentar estos temas. Entonces, efectivamente, como tú me preguntabas, la izquierda en general ha sido bastante tímida, cuando no inefectiva en estas temáticas, pero acá lo único que queda es reconocer que esta no es la primera pandemia, pero claramente no va a ser la última. Y necesitamos planificar mejor nuestras ciudades y controlar mejor a las policías para que hagan el labor que queremos hacer. Es necesario que las policías estén en números muy significativos en la puerta de un banco, pero que tengan abandonados sectores importantes de los conos. Esa es una pregunta que uno tiene que hacerse. ¿Será necesario que las policías controlen y vigilen los centros comerciales con mucha presencia, pero que en realidad haya enormes lugares de la ciudad y del país donde la cobertura policial es cero? Bueno, yo creo que no. Yo creo que así como la educación y la salud, el servicio policial es función del aparato del Estado y tiene que estar especialmente para los que más lo necesitan. Y creo que hoy no está para los que más lo necesitan. Y la pandemia ha desnudado eso también, y espero que hacia allá avancemos con políticas públicas desde el Ejecutivo. Yo, la verdad, he ido mirando las cosas que salen del Legislativo y en estas temáticas han sido bastante pobres. Sí, bueno, esto es un desafío también, este tema, ¿no? Y justamente quería entrar un poco a esa parte, ¿no? Comentaba al comienzo que este es un programa de la Comisión Nacional de Programa, y por tanto tiene esta línea un poco más programática de ir planteándonos también
salidas en el corto plazo de la emergencia, porque efectivamente, como decía Lucía, esta emergencia no se va a resolver en un mes o dos, tiene como para un tiempo más en lo que se encuentra la vacuna, en lo que se buscan tratamientos, pero también en un mediano plazo de cambios estructurales que se hacen tan clamorosos de ejecutar en el caso peruano, especialmente en ciudades que han crecido desordenadamente como Lima o las ciudades de la costa, que son justamente además donde se concentran la mayoría de contagios, la mayoría de fallecidos, ¿no? Entonces, en esta línea de los desafíos, Gustavo, tú mencionabas temas claves como el transporte, la vivienda, la gestión local misma, ¿no? Que son aspectos que han sido abandonados por el gobierno. De hecho, el derecho a la vivienda fue sacado de la Constitución del 93, dejando este tema a las manos del sector privado, ¿no? Las hipotecas, ahora que estamos viendo la crisis, cómo se va a manejar, el hacinamiento. ¿Qué líneas programáticas podríamos ir delineando, como decía, en este doble plano de la emergencia y de el mediano plazo, de los cambios más profundos, para poder ir avanzando en un nuevo escenario, digamos, ¿no? De menos desigualdad justamente, y donde también se ponga en discusión el tema de los gobiernos locales? Por ejemplo, tú has sido candidato a la Municipalidad de Lima, y es claro ahí que los gobiernos locales son uno de los actores con mayor descrédito, ¿no? Tampoco han tenido un rol muy potente en esta emergencia, se habla siempre de casos de corrupción, en fin. Entonces, ¿cómo podríamos ir delineando un horizonte programático de cambios en el corto y mediano plazo? Sí, yo creo que, a ver, hoy día la salud está regionalizada en todo el Perú, menos en Lima, que sigue estando a cargo del Ministerio de Salud. Mi impresión es que hoy lo que se requiere es un potenciamiento muy grande del primer nivel para poder atender la mayor parte de consultas, incluso casos, ¿no? Y porque si no, no vamos a poder enfrentar la pandemia de una forma general cuando se masifiquen los contagios, que ya estamos muy cerca de eso, ¿no? Y de hecho, cuando nosotros podemos ver a través de los medios de comunicación que en la estación Caja de Agua de la línea 1 del metro, ¿no? Y ojo que la línea 1 del metro tiene el mejor programa sanitario de todos los sistemas de transporte, ¿no? Está yendo un sexto de su capacidad, la desinfección es permanente, el control de distancia se hace en las estaciones con mayor eficacia que en el resto del sistema de transporte urbano, y en la estación Caja de Agua, 40 y tantos% de los usuarios con los tests que se hicieron el lunes están contagiados de COVID-19, ¿no? Es decir, tenemos un problema súper grave, porque solo extrapolando esos números al total del movimiento de la línea 1, ya tendríamos 30% más de los infectados que están acreditados en este momento. Y si lo extendemos, ¿no? a más datos que se están tomando en diferentes puntos de la ciudad, lo que vamos a tener es una verdadera configuración del nivel de contagio. Cuando el nivel de contagio es inmenso, se requiere el concurso del primer nivel de salud. Entonces yo creo que el nivel de salud tiene que ser potenciado hoy al máximo, como siempre debió haber ocurrido, no en el abandono máximo, sino en el potenciamiento máximo, y luego gradualmente, en el caso de Lima, pasar a la región metropolitana de Lima, que es el gobierno de la ciudad, ¿no? Pero sí sería súper conveniente que durante la crisis COVID se dé la fase de potenciamiento para que luego pueda coherentemente trasladarse a la ciudad e integrarse con los sistemas de CISOL y con otros sistemas municipales que están funcionando, ¿no? En el tema de vivienda, yo creo que como parte de la reactivación económica, que creo que va a durar varios años después del 2020, tiene que incluirse pues un gran programa de vivienda social que priorice principalmente a familias y poblaciones hacinadas y a familias que están en riesgo no mitigable de inundaciones y de terremotos, ¿no? Porque, claro, si hay un terremoto en el Perú con afectación a Lima, semejante al que tuvo el sur de Chile o el que tuvo Haití, claro, podemos tener tranquilamente 50.000 muertos o 200.000 muertos y una emergencia sanitaria semejante a la crisis del COVID, ¿no? En el corto plazo. Entonces, sobre la crisis del COVID no necesitamos otra crisis, digamos, semejante. O sea, que el programa de vivienda social tiene que haber de todas maneras, debería ser parte de una reactivación económica, no debe ser solo Lima, deben ser varias ciudades, ¿no? Y se tienen que hacer inversiones para mitigar los riesgos en donde sean mitigables, ¿no? Con muros de contención y otras decisiones, y para relocalizar a la población que está en riesgo no mitigable y que además está hacinada. Y luego continuar con programas de vivienda social que tienen que ampliar su cobertura para la población hacinada que no está, digamos, en riesgo grave, no mitigable, ¿no?
En el transporte, claro, lo que necesitamos es, aparte de lo que se está haciendo ahora, que es la transición de operar sin subsidios a con subsidios, y ahí podemos ver, digamos, cómo el Perú sufre por tener uno de los sistemas de protección social más débiles del mundo, ¿no? O sea, mientras en Europa o en cualquier ciudad normal de Estados Unidos, en donde hay subsidios, ¿no? Como también los hay en Bogotá y en Santiago y en todo Chile, ¿no? En el Perú, implementar subsidios es una reingeniería absoluta porque somos el único país del mundo que no los ha implementado para proteger a las poblaciones que no tienen ingresos, o a los jubilados, o a la gente de sectores populares que tiene que recorrer largas distancias, ¿no? Entonces, en el Perú estamos sufriendo por implementar subsidios en el transporte urbano a través de buses, y digamos, ya hay que agradecerle a la crisis que por fin hagamos lo que todo el mundo hace, ¿no? Pero nada más eso te da una idea, ¿no? En todo el mundo, los subsidios al transporte urbano es parte de un programa general de protección social a la población y de asegurar mínimos derechos como el derecho a la movilidad o el derecho a la salud en la atención primaria. En el Perú es tan débil el esquema de protección social, es tan ligero, es tan ínfimo, ¿no? Que volver a poner las cosas como ocurre en la mayor parte de ciudades y países de ingreso medio o avanzados, resultan que requieren reingenierías así muy grandes, muy intensas, ¿no? Entonces, aquí el desafío es volver a poner el Estado al servicio de las personas, volver a poner en el centro de la acción pública la solución concreta de los problemas concretos de las personas, de las mayorías, ¿no? Y esas mayorías que requieren un primer nivel de salud que funcione, una política de vivienda social que evite que tengan que gastar años de años de años viviendo, digamos, en una zona súper lejana de los centros de producción y de trabajo, y necesitamos un Estado que asocie, apoye, asista, ¿no? A todos los pequeños productores y pequeños emprendedores urbanos y también rurales, para que generen economías de escala y que funcionen mejor, porque el grueso de la economía peruana es una suma de pequeños negocios individuales o pequeños negocios familiares o pequeños negocios con baja asociatividad y baja dotación de capital, que si no se potencian, nunca vamos a tener clase media. Es decir, la desigualdad estructural del Perú, que tiene que ver con los salarios, tiene que ver principalmente con que una gran parte de la población trabaja con una dotación de capital súper baja, ¿no es cierto? Y eso explica los bajos salarios y la pobreza y la desigualdad. Entonces, claro, si el Estado no deja de pensar solamente en términos de neoliberalismo salvaje y no se pone a entender que esa población es la que hay que convertir en una clase media, y no hay apoyos mucho más masivos y claros, ¿no? De innovación tecnológica y de asociatividad y de crédito para los pequeños productores o los pequeños comerciantes o los negocios familiares, la verdad es que no hay forma de resolver la desigualdad estructural. Y eso significa un cambio de mentalidad total en todas las entidades públicas que tienen que ver con el apoyo a la producción, ¿no? Y luego podemos ver algunas otras cosas, ¿no? O sea, obviamente, ¿cómo vamos a tener una contención de la propagación del virus en Loreto si fuera de Maynas el 90% de la gente toma agua del río? Es obvio, ¿no es cierto?, que los esquemas de higiene no pueden funcionar si las empresas de saneamiento de agua potable y alcantarillado no funcionan a la perfección, ¿no? Entonces, esa deuda que todavía tenemos, que es una deuda de brecha institucional, porque manejamos muy mal las empresas públicas de saneamiento, y en otras no las articulamos al gobierno de la ciudad, como el caso de Lima, ¿no? Que SEDAPAL toma decisiones totalmente independientes del plan urbano, con todo el caos que eso significa, y si esto no lo resolvemos, obviamente, digamos que estamos en nada, ¿no? O sea, ¿cómo va a haber estrategia contra el COVID o cualquier amenaza semejante si el 15% más pobre de Lima y de todo el Perú, en las ciudades, no tiene agua en su casa y pagan cisternas si es que la cisterna pasa, y pagan 7 veces por metro cúbico el agua, ¿no? Entonces, en esas condiciones, ¿cómo se van a lavar las manos 20 veces al día? Entonces, claro, cuando uno piensa en estas cosas, se da cuenta por qué Perú, siendo uno de los países que más restringió la circulación, en el momento de más baja circulación llegamos a solo 10%, ¿no? El metropolitano y los corredores complementarios indican que solo se movió 14% de la demanda comparada con previo a la crisis, habiendo conseguido esos niveles de reducción de circulación. Obviamente tenemos tasas de contagio y de mortalidad altas por los problemas estructurales que no hemos resuelto, ¿no? Que son los que estoy mencionando de forma sintética, ¿no? El Perú tiene que ir a un sistema de protección social y tiene que ir a un sistema en el cual gobernemos las ciudades, ¿no? O sea, en el Perú, más de 30% de la población de las ciudades no tiene frigider,
¿no? Y así queremos que vayan una sola vez cada 15 días a comprar alimentos, ¿no? Y ese 30% es como más de la mitad de la población que vive en distritos populares en la ciudad de Lima, ¿no? Entonces, en realidad somos mucho más pobres de lo que los medios de comunicación dicen, somos mucho más pobres, tenemos mucho más limitaciones y menos activos, y poco distribuidos que lo que se señala en la literatura, ¿no? A mí me da un poco de risa cuando a veces algunas entidades internacionales como el BID dicen que hay porcentajes altísimos de gente en clase media, pero la verdad es que solo el 16% de las familias tienen un auto, ¿no? Mientras que en Santiago hay más autos que población económicamente activa, ¿no? Entonces, obviamente el Perú es un país muy pobre todavía, con una gran desigualdad, en donde los promedios no dicen nada, y la, digamos, y la falta de prioridades claras para resolver los problemas de la mayoría nos están generando que esta gravedad se desnude en un momento como como lo ha dicho Lucía, ¿no? Así que hay mucho por hacer. Felizmente todo el mundo ha avanzado en estas cosas más que nosotros y tenemos un montón de buenas prácticas que copiar, y por lo tanto yo creo que partiendo de una línea de base demasiado baja, no es tan difícil empezar a reiniciar el camino por donde debe hacerse, pero necesitamos una gran correlación de fuerzas para poder hacer que el Estado sirva para las mayorías y no solo esté pensando en la inversión del gran capital de forma exclusiva. Sí, efectivamente, ¿no? La pandemia ha develado estas desigualdades estructurales, además en un país que ha tenido crecimiento económico sostenido los últimos años, que ha tenido superávit fiscal. Creo que eso agrava la crisis y agrava la situación, ¿no? O sea, qué clase de gobernantes hemos tenido y nos saca muchas lecciones. Pero entrando, Lucía, también a esta última parte, queríamos aprovechar justamente esto que decía Gustavo, las experiencias de otros países, los avances, esta mirada regional, cómo podemos ir ubicando también en el escenario internacional otras experiencias de gestión de la seguridad. Tú hablabas algo clave, como es la distribución policial, ¿no? Mientras hay un montón de policías por habitante en Miraflores o San Isidro, en otras zonas, en los conos de la capital hay muchísimo menos, ¿no? ¿Cómo podemos ir viendo estas otras experiencias que nos den luces de cómo tratar el tema de la convivencia local, de la seguridad ciudadana, y también cómo lidiar con estos problemas que pueden afectarse más en tiempos de crisis, ¿no? Como son el crimen organizado, la trata de personas, etcétera, ¿no? Cómo poder ubicar en un escenario regional algunos desafíos que nos den luces para avanzar desde aquí. Sí, a ver, lo primero es que todos los países se han dado cuenta que el Estado tiene que tener un rol diferente. Y yo creo que efectivamente Perú es el caso más extremo, el neoliberalismo más cavernario, ¿no? Donde todavía uno escucha y lee a gente en los principales medios de comunicación fortaleciendo políticas que ya no, salvo Bolsonaro y Trump, nadie aprueba. Esta idea de que cada uno se salva solo, esta idea de que el Estado tiene que ser flaco, mínimo, es una idea que lo que ha mostrado es que cuando uno tiene un Estado flaco y mínimo, la gente se muere en la calle. Porque el problema sanitario y el problema de la salud no es un problema que el Estado es corrupto o que el Estado es ineficiente per se. Es que efectivamente la inversión en tener un Estado mejor ha sido mínima, porque lo que tenía muchos en la cabeza es que el Estado tenía que ser mínimo y lo que teníamos que fortalecer era o la mano invisible del mercado o el capital privado. Y eso me lleva a una reflexión que creo que es bien importante de tener en cuenta en Perú. Yo, uno de los pocos países donde he visto que nadie habla de las empresas privadas de salud, o sea, las clínicas, ¿no? Parecía que acá todo se resuelve con el trabajador de la salud pública, y las clínicas, me pregunto, ¿cuál es su aporte? En un estado de excepción constitucional, los gobiernos tienen total y completa capacidad de entrar a regular cómo funcionan las clínicas. Por ejemplo, acá en Chile no se les solicitó, sino se les mandó a duplicar el número de camas de servicio de alta gama, y si no, había posibilidad de intervención de las clínicas privadas. Y estamos hablando de un país que fue como el centro del modelo de neoliberalismo de los Chicago Boys. Entonces, uno se pregunta, ¿qué pasa en Perú? ¿Qué tanto privilegio tiene la clase privilegiada que no termina de darse cuenta de las condiciones en las que vive la mayoría del país? Y creo que el sueño de que éramos un país de ingreso medio, que estamos a punto de entrar a la OECD, cierto que todo en Perú es Lima y Miraflores, o Miraflores y San Isidro,
Claro, es un sueño que tiene lamentablemente las clases dirigentes, y las clases dirigentes están totalmente desconectadas con lo que vive la ciudadanía en general. Creo que en términos de programa, una de las cosas que uno tiene que revisar es justamente el rol del Estado, y es un Estado que tiene que tener capacidades de protección social, que no puede enlodarse en la discusión si un bono es bueno o es malo en estas circunstancias. En estas circunstancias, lo mínimo es un bono. Lo dramático es que uno no tenga la capacidad para entregarle el bono a la gente en una cuenta personal del Banco de la Nación, por ejemplo, sino que uno tenga que hacer que la gente salga y haga fila en la calle. Eso es lo dramático, de no saber efectivamente cuánta gente puede necesitar oxígeno en la zona de la Amazonía. Entonces, bueno, si no llega en avión, no llega. Lo que ha desnudado esto es esa incapacidad estatal y esa absoluta falta de regulación del mundo privado, ¿no? Que va desde poner límites en los costos de las cosas. Digo, hay una serie de cosas que hacer. En términos de seguridad no es muy distinto. Cuando uno mira las respuestas de seguridad que tienen que haber de acá al futuro, por supuesto que hay áreas de coordinación con los municipios, ¿cierto? Hay municipios más avanzados que tienen serenazgos mucho más sustentables, pero no hay que mentirnos tampoco, esos son 5 o 6 distritos, generalmente en Lima, pero no es que uno pueda hacer un programa de serenazgo policía en todo el país, porque en realidad eso sería bastante débil. La pregunta ahora es qué roles va a tomar la policía y tratar de identificar cuando uno alegremente dice, bueno, ahora lo más importante es el transporte, y hay que verificar que la gente suba con distancia social. Bueno, ¿quién va a verificar que la gente suba con distancia social? ¿Quiénes van a ser esos fiscalizadores? ¿Va a ser gente del municipio? ¿Va a ser gente del área? ¿Cómo se interrelacionan las labores de fiscalización, raya, policía, raya, si tú quieres, calidad de vida ciudadana? Porque creo que también otro de los grandes ejercicios con mal resultado que se hicieron en Perú y en muchos otros países también, fue esto de decir, bueno, los que salen a la calle, detenidos, ¿cierto? Entonces, ya, lo que hacíamos es barrer a la gente y meterla en lugares donde lo más seguro es que se puedan contagiar. Entonces, esa es una visión del ciudadano, ¿cierto? Sin entender todo lo que ha dicho Gustavo en términos económicos, de necesidades, de cultura de la ilegalidad, pero también sin entender un cúmulo de otros problemas. La gente que tiene problemas de consumo de alcohol, los alcohólicos, los adictos. A esa gente es muy difícil decirlo y quédense en su casa 15 días y ya después vemos. Esa es gente que en Perú y en todos lados está saliendo a la calle. Está saliendo a la calle a robar o a conseguir droga o a conseguir alcohol. Entonces, la respuesta del gobierno no puede ser, o del Estado, si ustedes quieren, no puede ser, ya, los voy a detener y van a ir presos. Porque ahora tenemos 95.000 personas en el sistema carcelario, de los cuales probablemente los niveles de contagio son gigantescos, ¿no? Y donde el Estado no tiene ni una capacidad de hacer prácticamente nada salvo empezar a liberarlos, pero se ha demorado tanto en liberarlos, por ejemplo, algo que han hecho casi todos los países, que al final ha entrado un loop del cual no va a poder salir, ¿no? Entonces yo te diría que en términos de una mirada más progresista de la seguridad, uno necesita más gobierno sobre las decisiones. Dos, necesita pensar que las soluciones no son únicamente, sí lo son en algunos casos, pero no únicamente represión y control. Tres, necesita identificar quiénes son los que más necesitan la seguridad pública y fortalecerla por ahí. Digo, tiene que haber una opción preferente por los más vulnerados, que no son los vulnerables, sino son los vulnerados, porque acá hay una acción del Estado que hace que sean así. Y esa es una forma de entender la entrega del Estado en formato directo, para que no salgan los de siempre que dicen que no, los vulnerados o los vulnerables son aquellos que no quieren trabajar, ¿cierto? Y como esto va a tomar un tiempo largo, creo que también nos tiene que llevar a la reflexión de cómo queremos construir nuestras ciudades. Este es un tema mucho más urbano, hay mucha gente trabajando en esto. Es imposible manejar una ciudad de estas dimensiones. Miren lo que está pasando en India, donde el caos es total. Y si no queremos ir al otro lado, que creo que es un lado súper peligroso, que es el caso chino, donde ellos te dicen, no, nosotros controlamos a todo el mundo, pero básicamente porque no tienes ningún derecho o libertad individual, porque tu teléfono es seguido, porque todas las cámaras de las calles reflejan dónde estás, dónde entraste, cómo entraste, etcétera,
Lo que tenemos que buscar es un camino intermedio. Yo no estoy por el camino del totalitarismo tecnológico, pero también hay una tentación de ir hacia ese lado, y creo que lo que tenemos que buscar es un camino intermedio donde uno pueda afianzar capacidades de gobierno locales y gobierno regional, que como ya bien se ha dicho, lo hemos conversado ya creo que bastante, hoy día son más que precarias. Entonces, en el sálvese quien pueda, lo que vamos a ver, lo que se está viendo en Estados Unidos, lo que se está viendo en Chile, lo que se está viendo en Brasil, que los que mueren son los más pobres, que los que mueren son los que no tienen acceso a la salud, los que no pudieron ir a hacerse un chequeo antes para saber si tenían o no tenían otra enfermedad. Y eso me parece que es no solamente dramático, sino verdaderamente peligroso para el futuro de nuestras sociedades. Así es, estamos frente a un panorama bastante complejo, ¿no? Creo que la conversación de hoy nos ha servido para ubicar tanto los problemas más graves y estructurales como aquellos que están surgiendo y evidenciándose más en la emergencia, ¿no? Ha sido muy, muy enriquecedor, creo que nos ayuda un montón también, como Nuevo Perú y en general a quienes nos están viendo, a ubicarnos en nuestras ciudades. La mayoría de peruanos ya viven en las ciudades, de peruanos y peruanas, y tenemos ahí el desafío de ir mejorando la convivencia y eligiendo también propuestas políticas que apunten a una vida más digna aquí. Se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Lucía. Nos estamos viendo una rondita rápida de despedida. Gustavo, ¿algunas palabras finales? Bueno, un gusto estar contigo, Anaí, y con Lucía Dámara, quien nos conocemos hace mucho tiempo y aprecio mucho, y todos sus amigos en Perú estamos orgullosos de sus logros internacionales y locales. Y bueno, que espero que Nuevo Perú sea un lugar, un espacio político, una comunidad política en donde, digamos, las ideas sobre el nuevo rumbo que se necesita puedan fraguar, y que podamos a partir del partido construir una gran correlación de fuerzas, que es la que se necesita para crear un nuevo sentido común que nos permita superar, digamos, lo que Lucía ha llamado el capitalismo cavernario, y poder pasar a un Estado que esté al servicio de las personas de forma efectiva. Muy bien. Lucía, muchas gracias. Sí, no, bueno, muchas gracias. Efectivamente, con Gustavo somos amigos de toda la vida, literalmente. No, yo creo que esta es una gran oportunidad para los movimientos políticos de izquierda en Perú. Es una gran oportunidad porque uno puede pasar la barrera artificialmente instalada de que la izquierda es, digamos, una izquierda incapaz de gobernar, o una izquierda que lo que busca es básicamente aumentar el Estado de forma artificial. Como nunca está clara la evidencia que se requiere un Estado más sólido, como nunca está clara la evidencia que la política importa. Y ahora la gran tarea es convencer que la ciudadanía se reconozca ese rol. ¿Ah? Un rol que con total y completo acuerdo la ciudadanía se ha alejado. Por algo tenemos tantos expresidentes presos, ¿cierto? Por algo hay tantas situaciones de corrupción, pero este es el momento, yo creo, que de reconocer que la política es clave para enfrentar los problemas ciudadanos del día a día. Y en ese sentido creo que tiene un desafío gigante, ¿no? Pero es un desafío que también instala una mejor coyuntura para discutir temas que hace probablemente 6, 8 meses en Perú eran casi vistos como de otro planeta. Así que muchas gracias. Así es, las crisis también traen oportunidades y estamos trabajando sobre esas oportunidades. Muchas gracias a todos los que nos han seguido y nos vemos el próximo jueves. Chao.